Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a estar dando la escuela dominical y vamos a empezar con nuestra lección número 1 y se llama la autoridad de las escrituras. Vamos a hacer una oración antes de empezar, hermanos, y les pido que oren conmigo y por mí para que el Señor me dé fortaleza. Estoy un poquito cansada físicamente, pero Dios es nuestra fuerza, hermano, y nuestro descanso. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este hermoso momento que tú nos das de poder, Señor, aplicar, Señor, y aprender tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que tú nos hablas a través de las escrituras, a través de tu palabra. Tú nos hablas, tú nos alientas y tú nos fortaleces. Gracias te damos por este precioso momento y que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender y comprender tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, es la lección número 1 y se llama la autoridad de las escrituras. En el contexto dice: las escrituras son inspiradas por Dios para nuestra instrucción y crecimiento espiritual. Le voy a leer el resumen de la lección que dice: la palabra autoridad es una que ha sido objeto de escrutinio en nuestros días. En ciertas maneras esto ha justificado debido a que algunos líderes han enseñado a las mismas personas a las que prometieron servir la sospecha a la autoridad incluso ha alcanzado a la iglesia local, ya que algunos ministros cristianos han estado involucrados en escándalos, trayendo reproche al nombre de Cristo y dañando a las ovejas que han sido colocadas bajo su cuidado. En un momento en el que la idea de que no existen absolutos es una mantra cultural, tenemos buenas razones para creer en la inspiración de la palabra, en su capacidad de afectar nuestros puntos de vista y en las muchas formas en que opera. Acuérdense de una cosa, vamos a estar hablando de la autoridad de la escritura. El textuario dice Daniel 2:44: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El punto número 1 dice: la escritura es divinamente inspirada. Está en 2 de Timoteo 3:14. Vamos a estar leyendo, dice 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación y por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les voy a leer el comentario del primer punto. Dice: Pablo le explicó a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí Pablo enfatiza que la escritura cristiana tiene su origen en la mente de Dios. Cuando Pablo habla acerca de la escritura, sin duda alguna tiene en mente el Antiguo Testamento, que era la Biblia de Jesús y los primeros cristianos. Sin embargo, parece que la frase también debería contener el creciente cuerpo de literatura conocida hoy como el Nuevo Testamento, dado que en otros escritos Pablo se refiere a partes del Nuevo Testamento como escritura. Dios en su gracia revela a los seres humanos su palabra, que Pablo explicará en breve. Es útil para personas de diversas maneras. Para lo primero que es útil la palabra de Dios. Dice: primero, la palabra es útil para enseñar. Aquí Pablo se está refiriendo a la escritura, a la enseñanza de las escrituras. Las enseñanzas de las escrituras envuelve la transmisión de la verdad a las vidas de los creyentes. Segundo, la escritura es útil para redarguir. Redarguir envuelve la corrección o la convicción. Esto también tiene como objetivo conducir al arrepentimiento. Tercero, corrige. Significa que ayuda a alguien a ponerse de pie, levantarse. La palabra de Dios ayuda a madurar en Cristo. Cuarto, la escritura es útil para instruir en justicia. La instrucción en justicia apunta al entendimiento ético. Observe que la utilidad de la escritura se limita al hombre de Dios, es decir, cualquier persona que sea cristiana.
El término traducido como perfecto se entiende mejor en referencia a completamente equipado para una tarea. La tarea, en términos generales, es toda buena obra. En las Escrituras, los cristianos encuentran todo lo que necesitan para vivir una vida agradable y buena ante Dios. Al preparar a su audiencia para la segunda venida de Cristo, Pedro proporciona dos líneas de evidencias para ese día venidero: el testimonio de un testigo ocular y las Escrituras. Si se encuentra en las Escrituras, entonces no es algo que él u otro se habría inventado. La idea de la segunda venida se originó, al igual que todas las Escrituras, en Dios mismo. Los profetas, quienes registraron la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios vino a través de instrumentos humanos, los cuales Pedro era uno, ya que fue guiado por el Espíritu Santo. Vamos a tomar en cuenta, hermanos, déjenme busco una pluma. Vamos a tomar en cuenta que aquí el Señor, nos están dando las instrucciones, o nos están dejando saber para lo que es útil las Escrituras, hermano. Y a mí me gusta esto porque, como yo les he dicho, las Escrituras, la palabra de Dios es un espejo para cada uno de nosotros, y nosotros podemos vernos como dicen, a través de las Escrituras podemos ver las cosas que nos hacen falta, o los errores que estamos cometiendo, o en las situaciones en las que estamos, que solamente la palabra de Dios nos puede dejar saber cómo estamos, en qué condición estamos. Y es hermoso lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que las Escrituras, la Escritura es divinamente inspirada. Es inspirada, como dice el último punto, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, los santos hombres de Dios, el Señor, como Dios, nuestro Dios, se lo reveló a través del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Y la Escritura es útil para enseñarnos. Ella nos enseña. Dice Pablo, aquí está refiriendo a la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura envuelve la transmisión de la verdad a la vida de los creyentes. O sea, la verdad, la palabra de Dios, eso nos enseña las Escrituras. Dice, segundo, la Escritura es útil para redarguir. Para redarguir, dice, redarguir es a corregir. Dice, y esto tiene como sentido el arrepentimiento. O sea, la palabra de Dios nos dirige, nos enseña y como dicen, nos redarguye. Quiere decir que nos trae corrección a nuestra vida. Entonces dice el tercero, dice, es para corregir, lo que le acabo de significar, ayudar a alguien a ponerse de pie o a levantarse. La palabra de Dios ayuda a madurar en Cristo. O sea, quiere decir, hermano, que la palabra de Dios me gusta mucho. Mire, la lección se llama la autoridad de la Escritura. Y nuestro primer punto es: la Escritura es divinamente inspirada. Y tenemos que saber que la Escritura, la palabra de Dios, fue divinamente inspirada. Quiere decir que viene de parte de nuestro Dios, divinamente, de lo alto. Como dicen, eso estaba en la mente de Dios, y nuestro Dios se lo dio a los santos hombres, a los que estaban entregados totalmente a Dios, llenos del Espíritu Santo. Les dio esa inspiración para poder escribir su palabra. Es divinamente inspirada la palabra de Dios, y es útil para enseñar, para corregir. Y el otro punto dice, el cuarto, la Escritura es útil para instruir en justicia. La instrucción en justicia apunta al entendimiento ético. Observe que la utilidad de la Escritura se limita al hombre de Dios, es decir, cualquier persona que sea cristiana. El término traducido como perfecto se entiende mejor en referencia a estar equipado para una tarea, para toda buena obra. En las Escrituras los cristianos encuentran todo lo que necesitan para vivir una vida agradable y buena ante Dios. Mire, no tenemos que ir a ningún otro lado, no tenemos que ir a nadie más, solamente a las Escrituras. Dice que ahí encontramos cómo vivir. La misma Biblia nos corrige, la misma Biblia nos enseña, nos redarguye, nos hace saber y entender lo que tenemos que hacer para nuestro Dios, hermano. No tenemos que, como le digo, dirigirnos a ninguna otra persona, a ningún otro libro. Dice que nuestra Biblia es nuestro mapa, si usted siente que anda perdido, o si no entiende algo, o si no sabe que cierta cosa es bueno o es malo, o qué estoy haciendo, si lo que estoy haciendo es correcto o no, lea la palabra de Dios. Dice que ella nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a guiar. Este es nuestro mapa hacia la eternidad, y es inspirada divinamente por nuestro Dios, para que eso lo sepamos. Y
le digo, las escrituras están, esa escritura que déjeme, le digo dónde está para que si usted quiere saber más, dice, porque mucha gente le va a preguntar, ¿cómo sabe usted que la Biblia es la verdad? ¿Cómo sabe o sea, quién la escribió? Usted puede leer en segunda de Pedro 1:21, cuando le dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, sí lo escribieron hombres, pero fueron santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios, como dicen, todo esto ya estaba en la mente de Dios. Ese es el punto número 1 y debemos de saber, hermano, que esa es la palabra de Dios y que nos ayuda a prepararnos como dice, como cristianos para toda buena obra. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que nos, como dicen, que entra hasta dentro de nuestro corazón o sea, nos redarguye, hermano, nos habla la palabra de Dios. Eso es lo que en pocas palabras quiere decir. Vamos a pasar al punto número 2, que dice la escritura es revelación divina. Y vamos a leer en el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El comentario, el Salmo 19, un salmo de David, es una imagen de los dos libros, a través de los cuales Dios se da a conocer a aquellos que portan su imagen, al orden creado, la palabra de Dios. La primera mitad del salmo explora las diversas formas en que Dios se ha dado a conocer a través del mundo creado. Esto a veces se conoce como revelación general. Esto tiene sentido por supuesto, debido a que este mundo surgió como resultado de la mano creadora de Dios. Aunque el mundo cuenta la gloria de Dios, y esto es algo que se da a conocer en todo el mundo, no todos le prestan atención. La segunda mitad de este salmo aborda la palabra de Dios, su revelación especial. Dios se ha dado a conocer claramente a través de su palabra, la Biblia. Aquí llamada la ley. Tendría sentido que la ley mosaica fuera mencionada aquí, ya que este habría sido el texto bíblico principal en la época del rey David. A través de la ley, Dios le reveló a su pueblo no solo quién era, sino también cómo iban a vivir en respuesta a él. Pero la forma en que las personas debían responder a Dios no significaba que él no estuviera preocupado por la vida interior de ellos. Dios se preocupa por la manera en la cual se comportarán las personas, pero no a expensas de la transformación personal. El resto de este salmo aborda la manera en que la palabra de Dios transforma el alma, así también como la manera en la cual se debe responder a su palabra. Es hermoso. Escuchó el Salmo 19 de David, hermano. Es hermoso cómo expresa, y como dice aquí el comentario, hay mucha gente que ni siquiera mira, hermano, como dice su palabra, el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. A veces la gente ni cuenta se da de la grandeza y de lo hermoso que es la creación de Dios, que nosotros somos su creación, y no nos damos, como dicen, está revelado a todos, pero no todos lo miran, no todos se dan cuenta de como dicen, la hermosa, como dicen, gloria de la hermosa creación de Dios, que somos nosotros, que es este mundo, este cielo, este aire que respiramos, esta vida que tenemos, que nos la dio el Señor Jesús, nuestro Dios. Así es que es hermosa, dice la escritura, es revelación divina, lo hermoso que habla el rey David acerca de la palabra de Dios. Y hay otra escritura que dice, lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra es lumbrera a mi camino. Y es hermoso, hermano, porque si nosotros leemos la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Eso quiere decir, nos va a enseñar, nos va a corregir y nos va a guiar por el camino correcto. Si nosotros leemos y escuchamos y escudriñamos su palabra, la palabra de Dios nos enseña demasiadas cosas
y nos hace ver muchísimas cosas que a veces nosotros hacemos que no deberíamos de estar haciendo. La misma palabra de Dios ahí nos corrige, hermano. Yo a veces me quedo sorprendida de cómo Dios nos habla si nosotros ponemos a nuestros oídos atentos a lo que nos dice su palabra. A veces estamos haciendo o pensando cosas indebidas o haciendo cosas que no debemos, y la misma palabra de Dios, cuando uno la lee, te corrige, te enseña, te redarguye. O sea, en la misma, como le digo, leer la palabra de Dios es como le digo, es esencial, es nuestro mapa el que nos va a dirigir. Si usted se siente perdido, aun si se siente triste, si se siente desalentado o cualquier cosa, hermano, la palabra de Dios nos da aliento. La palabra de Dios nos motiva, nos da la fe, nos da la esperanza, y es de la manera que nosotros vamos, como dice aquí, es de la manera que nosotros vamos a crecer en la palabra, leyendo la palabra de Dios, porque esa es la que nos hace crecer, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor por medio de su palabra. Eso es la palabra de Dios, hermano. Y el rey David lo contaba aquí tan hermoso, hermano. Dice que dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Fíjese, hermano, es hermoso como dicen sus estatutos, sus mandamientos, o sea, es hermoso servirle al Señor, y entre más lo buscamos, más deseamos de Él, y más deseamos, como dicen, corregirnos, ver las cosas que estamos haciendo mal, que no le agradan al Señor. Las podemos ver y entender, y su palabra nos va a corregir, hermano. Sí, sí, como dice aquí, si nosotros, aquí el Señor, me gusta mucho déjele leer un poquito del último párrafo del comentario. Dice, Dios se preocupa por la manera en la cual se comportan las personas, pero no a expensas de la transformación personal. El resto de este salmo aborda la manera en que la palabra de Dios transforma el alma, así también como la manera en la cual se debe responder a su palabra. Fíjese, la manera en la que la palabra de Dios transforma el alma. Y eso es verdad, hermano. Dios nos transforma, y lo hermoso es que Dios nos transforma desde adentro primeramente, y después lo demás. Dice que Él no se preocupa en la manera en la cual la gente se va a comportar. O sea, la transformación personal. Él se preocupa de que Él transforme primero su alma, hermano, lo que está adentro. A veces podemos, yo le contaba a alguien que cuando yo recién vine a la iglesia, pues yo no era cristiana, yo tenía como 17, 18 años, y a mí me llevaron, porque la familia donde yo estaba viviendo era cristiana, y me llevaron y me hicieron una transformación por fuera. Me pusieron un vestido grande y todo, y yo no estaba acostumbrada a eso porque yo no era cristiana, yo me vestía como una persona no cristiana. Entonces me llevaron a la iglesia y me querían llevar como una persona que era cristiana, o sea, vestirme adecuadamente con mi vestido largo y todo eso, pero yo no era cristiana. Entonces, a veces eso no es suficiente, porque se necesita una transformación interior. Y el único que la va a hacer, que yo le contaba a esta persona, el único que hizo la transformación fue Dios. Ya después no tenían que ponerme un vestido, una falda, o sea, uno mismo, cuando Dios te transforma, uno va a cambiar su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, porque te transforma la palabra de Dios. No un ser humano, es la palabra de Dios, es Dios el que toca nuestra vida, y Él toca nuestro corazón, y Él es el que nos transforma. El ser humano no cambia, el que cambia es Dios y su palabra, hermano. Esa es la que nos cambia, el que nos transforma, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo cambia, y el único que lo cambia es Dios, hermano, y su palabra. Así es que es hermoso que podamos entender eso, hermano, que Dios se preocupa por transformar nuestra alma, y así como también la manera en la cual se debe responder a su palabra. O sea, es hermoso, como le digo, la palabra del Señor. Vamos a pasar a este otro punto. Le voy a leer la escritura que le estaba tratando de decir ahorita. Dice, la escritura da dirección divina. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus
tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me olvido de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El Salmo 119, le voy a leer el comentario, describe nuestra vida en términos de recorrer un camino, el cual es un tema común de la literatura de sabiduría. La palabra de Dios es comparada a una lámpara y una luz, la cual destaca las trampas y los escollos que podrían alejarnos del Señor. Aunque podemos estar comprometidos a vivir de acuerdo con las instrucciones de Dios, esto no significa que vayamos a vivir una vida carente de preocupaciones. En vez de ello, seguir a Dios a menudo trae consigo la persecución por parte de otros. Es por esa razón que el salmista necesita que el Señor lo vivifique, es decir, que preserve su vida de acuerdo con la palabra de Dios. A pesar de que muchos buscan hacerle daño, él se promete a alabar a Dios públicamente, incluso ante sus enemigos, y buscar que la palabra de Dios le enseñe aún más para que su vida pueda alinearse con ella más plenamente. El Salmo concluye con una expresión de agradecimiento por la palabra de Dios. Primero, él declara que los testimonios de Dios son su herencia para siempre. Esta pasión por la palabra de Dios se revela en las palabras del salmista cuando él dice, porque son el gozo de mi corazón. El deseo del salmista es mantener los estatutos de Dios. Esto significa que el salmista se esforzará por cumplir la palabra de Dios independientemente de las circunstancias que pueda enfrentar. Qué hermoso, hermano, qué hermoso es la palabra del Señor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me encanta que dice, le voy a leer la mitad del comentario un poquito, que dice, a pesar de que muchos buscan hacer daño, él se compromete a alabar a Dios públicamente, incluso en tus enemigos, y buscar que la palabra de Dios le enseñe aún más para que su vida pueda alinearse con ella más plenamente. Fíjese, que él dice que a pesar de sus circunstancias, que él está dispuesto a alabarle aún públicamente frente a sus enemigos y buscar que la palabra de Dios le enseñe aún más para que su vida pueda alinearse con ella más plenamente. O sea, en lo que yo entiendo, dice, hermano, que si nosotros leemos la palabra de Dios más y más, dice que la palabra de Dios nos va a enseñar más y nosotros vamos a querernos alinear más a la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros vamos a querer ser más como dice lo que dice Dios que Él requiere de nosotros, o más parecernos a Dios, más parecernos a la vida que nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dio. Si nosotros leemos su palabra de Dios, que nos vamos a querer alinear, o sea, que vamos a querer hacer lo que dice la palabra de Dios, tratar hasta donde está nuestro mejor entendimiento, conocimiento de su palabra, tratar de alinearnos, tratar de hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios requiere de nosotros, o sea, alinearnos a la palabra de Dios. Dice, para que tú me enseñes y para que yo me pueda alinear más a tu palabra. Es hermoso cómo lo describe el rey David, hermano. En el último dice, el deseo del salmista es mantener los estatutos de Dios. Esto significa que el salmista se esforzará por cumplir la palabra de Dios independientemente de las circunstancias que pueda enfrentar. Fíjese, el salmista se esforzará por cumplir la palabra de Dios independientemente de las circunstancias. A veces podemos decir, a lo mejor, hoy no porque me va mal, hoy no porque me siento así, hoy no porque las circunstancias están difíciles y creo que hoy no. Y dice aquí que él se iba a esforzar. Déjenme se lo leo otra vez. Dice, él se iba a esforzar para cumplir la palabra de Dios independientemente de las circunstancias que se enfrentara. Se iba a esforzar por cumplir la palabra de Dios. Fíjese, hermanos, tenemos que esforzarnos, o sea, tenemos que hacer algo más que decir, déjalo hago. No, tenemos que esforzarnos o a ver si hay tiempo. No, tenemos que hacer un esfuerzo, hacer un tiempo, abrir un tiempo y dedicar un tiempo a decir, voy a leer la palabra de Dios. Dice, él se iba a esforzar a cumplir la palabra de Dios más para poderse alinear a su palabra, hermano. O sea,
a pesar de las circunstancias difíciles. A veces, por ejemplo, yo le puedo decir, yo estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo mañana y tarde, no hay tiempo, pero tenemos que hacer tiempo. Yo siempre digo, hago tiempo para otras cosas porque no puedo hacer tiempo para la palabra de Dios, para orar, para ayunar, hermano. Hacemos muchas cosas, nos ocupamos, como decía mi hija, en las cosas simples de esta vida que nos atraen y que nos entretienen, y no nos preocupamos de lo verdaderamente importante, que es buscar de Dios, leer su palabra, alinearnos a su palabra. Dice, esforzarnos por buscar, por leer su palabra, y que la palabra de Dios nos dirija y nos lleve por el buen camino que nos va a llevar, hermano. Este mapa nos dirige a un tesoro hermoso que aquí no se puede tener, un tesoro mucho más grande y más hermoso. Y si usted piensa que aquí tiene una grande casa, bastante dinero, o que le va bien, eso no es, hermano, suficiente. Eso se va a acabar y se va a quedar aquí. El gran tesoro y la gran casa y la gran mansión y el gran premio que tenemos, el gran tesoro que vamos a encontrar con este mapa, está en el cielo y se llama vida eterna, hermano. Así es que vamos a esforzarnos, hermano, por leer la palabra de Dios y alinearnos, apegarnos a la palabra de Dios. Y dice que si nos esforzamos y buscamos, vamos a querer estar más apegados, más alineados, vamos a querer ser, como dicen, el Señor Jesucristo nos dio su ejemplo, hermano. Vamos a ser como el Señor Jesucristo porque Él nos dio el ejemplo. Vamos a agradarle a Dios, vamos a servirle a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser y nuestra alma, hermano. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos vernos pronto. Los extrañamos mucho y sigamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga.